Buenos días. Hoy terminé la segunda unidad. Este, Voy a explicarles la idea del proyecto y bueno, la idea de cada forma de cómo se les evalúa. Las prácticas lo que intentan hacer es de que ustedes vean diferentes perspectivas del problema. O sea, en el principio es de que soluciones todo bien, o sea, obtengas la raíz, que es lo que andas buscando, y en teoría con eso soluciones el problema. Pero luego después también lo que se intenta es de que veas de que puede haber más de una solución y después veas que pues puede fallar, de que de que veas esa ventaja, ¿no? De que como las funciones pueden ser muy variadas y muy complejas, pues muchas de ellas por su naturaleza no funcionan bien para todos los métodos, entonces funcionan bien para unos, funcionan bien para otros. Entonces, también veas que no son los únicos, hay todavía más métodos, pero básicamente es en la escuela, los cursos son introductorios. Eso significa de que tú puedes, digo, en el material están los libros, hay software, etcétera, etcétera. Tú puedes continuar en ese tipo de estudios sobre más más estrategias que te ayuden a solucionar problemas. Recuerden que o, aprendan que como ingenieros, este, parte de tu formación, la parte más importante, es primero que aprecies que las matemáticas son la herramienta principal con la que vas a resolver problemas y que por eso te van a pagar, ¿no? O sea, que aquí estamos no por, no por la idea de de divertirnos necesariamente, digo, es bonito, a mí me gusta mi carrera y todo lo que vivo, pero también pues lo más importante es de que de que hagan un de que analicen y aprendan, porque al final de cuentas eh, yo prefiero llamarla en lugar de aprender, capacitar, que se capaciten para resolver problemas. Y esos problemas pues, son los que nos permiten vivir, ¿no? Entonces, ya no es una hoja que firme. Okay. Para el proyecto les voy a pedir, el proyecto se trata de lo siguiente. Tienes tienes un conjunto de herramientas, en este caso los métodos, bisección, punto fijo, Newton, secante y posición falsa. Pero tienes que entender que eso es para solucionar un problema. Entonces lo primero que tiene que haber, pero lo más importante, una portada. Como va a ser un trabajo en equipo, pues tiene que venir solamente uno lo tiene que subir. Por favor, no lo suban todos, nada más súbalo uno del equipo. Que después ando viendo a ver en qué equipo quedaron y como no le ponen el nombre, después ando batallando mucho para saber a qué equipo era, etcétera. Entonces, solamente uno miembro del equipo le pone el nombre, nada más. Segundo, tiene que venir una introducción. Les comentaba ayer, su servidor, pues no soy ingeniero en todo. Se supone que lo interesante del proyecto o del problema está de que ustedes busquen información de su área. Yo entiendo perfectamente que van en tercer semestre, este, pero, pero bueno, algunas materias de la especialidad ya la han llevado.
ya tienen algunos conocimientos teóricos del contexto de lo que es su área. Entonces, a partir de eso, pues deberían de generar una introducción de qué se trata en lo que van a trabajar, o sea, si van a trabajar sobre cuestiones de mecánica, si van a trabajar sobre cuestiones de eléctricas, mecatrónica, o si en ninguno de los casos, por ejemplo, la gente de sistemas, pues muchas veces en nuestra área directamente no hay una aplicación, nosotros somos más un área de servicio, es decir, apoyamos a todas las demás áreas. Entonces en la introducción pues debe de venir un poco de teoría, de que te explique de qué se trata lo que vas a tratar de resolver, que de hecho es muy parecido a lo que hacemos cuando resolvemos problemas. Cuando yo trabajé varios años para el tecnológico, para el TEC de San Luis, en centro de cómputo, y también en servicios escolares y varios otros sistemas, recursos humanos, recursos financieros, y en cada uno tenía que tener una introducción, es decir, la gente te tiene que explicar pues cómo funciona una escuela, cómo funcionan las cuentas, cómo funciona el manejo de recursos humanos. Y así, o sea, lo que primero haces es conocer el contexto. Después de que conoces el contexto, pues ya viene el problema. En este caso, voy a pedir dos problemas que tienen que resolver con respecto a ese contexto. ¿A qué me refiero con el problema? A planteamientos de que se tiene, parecido a lo que ven en física, se tiene un, por ejemplo, un transformador de voltaje con estas características y se comporta así y así. Y queremos saber esto. En el problema tiene que existir la función. ¿A qué me refiero con la función? Tiene que ser un polinomio o puede ser pueden venir términos trigonométricos, logarítmicos, etcétera. O sea, tiene que haber un modelo matemático. ¿Qué nos referimos con modelos matemáticos? Cuando ustedes trabajan, hay esas formas de ver las cosas. Por ejemplo, las personas que no pasan por una escuela, que por ejemplo, las gentes que las entrenan en los talleres, cosas por el estilo. Muchas veces ellos no ven los problemas como una función matemática, simplemente ven como que, pues que hay que arreglar un coche, hay que arreglar un aparato eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? De que, pues es que hay una piececita que le falla y pues hay que cambiársela y ya, o hay que enderezar esto, cosas por el estilo. Normalmente no ven los problemas como un comportamiento matemático y que ese comportamiento matemático nos permite predecir lo que sigue y también predecir lo anterior. Entonces ese comportamiento es muy importante porque no te permite nada más ver lo que ves directamente en el presente, sino te permite ver más allá. Esa es la idea de un modelo matemático, una función. La función es importante porque te dice no nada más cómo es el comportamiento actual, sino te dice cómo es el comportamiento bajo diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer cuando buscamos una raíz? Cuando buscamos una raíz, lo que buscan es decir, cuando queremos que el valor del fenómeno se convierta en cero, ¿cuál es su correspondiente dominio? ¿Qué es lo que intento encontrar? Y y por ejemplo, cuando encuentro más de una raíz, pues qué ventajas tengo con esas dos raíces, etcétera. Por último, ya en la función
tiene que venir la solución parte en la hoja de raíces, en la hoja de la solución por los 5 métodos. ¿Qué pasa si yo tengo, aplico la función y me toca una función rara, o sea, una función que no puedo utilizar los 5 métodos? No hay problema. De hecho, de eso se trataría, de ver que ya aplicándolo, pues puede haber casos donde no puedes aplicar los 5, pero se puede ver que por lo menos la mayoría, por mayoría me refiero a más de 3, que por lo menos 3 de los 5 métodos te están dando el resultado que tú esperas. Veíamos que eso también es importante, porque cuando tú tienes un problema y siempre, veíamos en la primera unidad que siempre está presente el concepto de error. Entonces, como el concepto de error es algo con lo que tenemos que estar conscientes, pues lo que haces es corroboras, lo pruebas con otras formas diferentes. Y si eso también te da lo mismo, entonces la probabilidad de que estés en lo correcto es muy grande. Recuerden que, bueno, no sé si algún día lleven probabilidad conmigo, pero siempre tiene que ver el pensamiento racional. El pensamiento racional es aquel que se basa en hechos, en ciencia, en cosas que podemos comprobar. La idea de que, pues no te preocupes, sí sale, sí, pero ¿en base a qué? No, pues, tiene que haber argumentos. Por último, ya que introduciste, o sea, dijiste el problema, estamos hablando de corriente eléctrica y si conoce de esto. El problema que se va a desarrollar aquí es el análisis de la corriente con tales características y que es representado por medio de la función tal, aplicando los métodos vistos y solucionado. Recuerden que tiene que verse que la función que pusieron en el problema realmente venga en las hojas de cálculo y realmente se vea la solución. Y ya que lo aplicaron, entonces por último, tiene que haber un análisis de la solución y conclusión. ¿A qué me refiero con un análisis de la solución? Suponte que ya lo aplicaste y que te dio 3.2534. Ok. ¿Eso qué significa? ¿Es mucho o es poco? Eh, Muchas cosas pues dependen de los contextos. Por ejemplo, si yo lo que estoy tratando de ver es el, el funcionamiento de o sea, por ejemplo, las medidas de un tornillo, y digo, me da un valor muy fraccionario y que pues, me va a costar muy caro tratar de tener un tornillo con esas características, pues puedo analizar y decir, ¿sabes qué? Mejor hago un redondeo para que se ajuste a un tornillo estándar, que al cabo el error que produce pues es mínimo. O sea, la diferencia que ocurre entre que utilice un estándar obviamente aproximado, y la solución ideal, pues es igual. O sea, no hay ninguna gran diferencia. Eso es muy interesante porque en tus conclusiones puedes decir, no se puede utilizar la solución ideal porque es muy costosa, pero se puede utilizar una solución muy semejante. El hecho de que hagamos redondeos
o truncamientos, como se vio en la unidad relacionada con errores, muchas veces es porque el posible error generado es más conveniente que un que el valor exactamente igual. O sea, lo podemos ver en la forma más clara con la ropa. Si la ropa nos la hicieran de desastre, es decir, exactamente a nuestro cuerpo, saldría muy cara. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se hace aproximaciones. O sea, encuentran una talla, que es lo que se conoce normalmente, y cuando tú, pues tú te las ingenias de alguna manera para que la ropa te quede como tú esperas, ¿no? O le empiezas a buscar hasta que encuentras y dices, esto es lo que yo quería. El análisis de la solución tiene que ser eso, o sea, encuentres el resultado y eso qué significa, cómo se aplica, o se puede aplicar directamente. Realmente el valor que te da como resultado se puede aplicar. Eso es importante. Yo creo que podemos, que podemos verlo como útil. Por último, la conclusión. Básicamente la conclusión es que veas su posible utilidad. Que digas, eh, la idea de utilizar matemáticas para solucionar problemas, pues es muy útil por esto, por esto y por esto. Realmente yo creo que es algo que debemos que apreciar. Este, es un legado de mucha gente que ha dedicado su vida a solucionar problemas y de esto de una manera muy generalizada. Y pues ustedes tienen que aprovecharla. O sea, esto se ve siempre como que yo hago esto, pero es gracias a que cientos de personas antes de mí hicieron esto. Y bueno, en el caso más concreto y dentro de mi área, por ejemplo, la computación, ¿no? El hecho de que ustedes puedan usar una computadora es gracias a que miles de personas propusieron soluciones a que en lugar de estar directamente sobre la máquina colocando interruptores, pues hubo alguien que tuvo una idea y cambió eso, y luego otra gente que cambió la idea de cómo se programaba, y luego otra gente que cambió la idea de que la pantalla se viera con dibujitos, y luego otra gente que inventó el mouse, etcétera, etcétera. Entonces, la idea en todo eso es de que por medio de esas soluciones ustedes puedan solucionar problemas y cada vez haciendo las cosas un poco mejor. ¿Sí? Otra cosa que es importante y que les estaba que también entiendan los algoritmos, porque a partir de que los entiendan, como pusieron en un hace poco pues dicen, bueno, ¿y esto para qué? Ah, pues es para solucionar eso. O sea, tienes una función, tratas de encontrar la raíz y la raíz tiene este significado. Pero a ver, podemos entender cómo funcionan y a partir de cómo funcionan, es aplicable no nada más para este tipo de casos. O sea, ustedes también en un momento dado, esas estrategias que se definen en los algoritmos se pueden usar pues para otros casos, ¿no? O sea, por ejemplo, andas buscando algo y dices, ah, pues lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en bisección. Bisección es una estrategia de búsqueda con dividiendo el espacio de búsqueda en dos partes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Leer los valores iniciales. Le voy a poner X0 y introduciendo un valor que le voy a llamar tol, que es la tolerancia. Bueno, le voy a poner. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a decir que algo
es válido dentro de ciertos parámetros. Por ejemplo, cuando llego, ¿no? A veces no llego a las 8 en punto, llego a las 8, 1 minuto, 4 minutos. Entonces hay una cierta tolerancia. Luego, le pongo que haga una repetición. Y le digo que el valor del medio va a ser igual a la... Aquí le voy a hacer algo que normalmente no viene en el algoritmo, pero que lo hemos usado mucho. Guardamos el valor de la mitad. La estrategia de bisección es siempre la mitad, la mitad, la mitad, ir buscando a la mitad. Entonces aquí decimos que x0 va a ser algo que me falta al principio. El concepto de la función es de que la función, en este caso a x, tiene que haber un x, 7x elevada al 7x elevada a la 5 menos 3x elevada a 4 menos 7x más 0. Esa es mi función. O sea, obviamente tengo que tener siempre al principio una función. Entonces, que repita, por favor. Voy a acomodar esto porque luego no queda bien. No se ve bien. Ok. Le digo que lo repita y luego le digo que que vea si si la función, si el valor de la función evaluado en la mitad multiplicado por la función evaluada en uno de los lados es mayor que 0, significa que es el mismo valor. Entonces, si es el mismo valor, el x0 va a ser igual a m. De otra manera, x1 es igual a m. Es decir, ahí lo que estás haciendo es estás haciendo el intervalo de búsqueda más pequeño. Estás haciéndolo más pequeño porque lo que estás diciendo es que de la mitad hacia uno de los extremos son del mismo signo. Entonces, como son del mismo signo, esa mitad hay que eliminarla. Por último, comparas y dices mientras. Hay que repetir mientras, o hasta más bien. Repite hasta que la función evaluada en m sea igual a 0 o que la función evaluada en m sea menor que una tolerancia o que m1 sea igual a m. ¿A qué me refiero con m1 es igual a m? Significa que la función, el valor de la mitad ya no cambia, o sea, se estancó. Entonces ya detén detén el proceso. Luego, tienes que poner, imprime,
Sí, y se salió por la primera opción, o sea, si esto fue la opción por la que terminó, le tienes que poner ideal el valor de m, que ese es el valor de la raíz. Si si la razón por la que terminaste es porque fue menor tolerancia, entonces imprime esa fue la raíz, voy a poner raíz porque eso es lo correcto. ¿Sí? Y de nuevo, si te saliste porque el método se estancó y ya no llegó a una mejor solución, te vas a poner raíz aceptable. ¿Sí? O sea, vas a tener tres tipos de salida. La solución ideal es que encontraste realmente la raíz. La solución deseable, pues es de que por lo menos fue menor que una tolerancia. Y la aceptable, pues simplemente es de que ya fue lo mejor que encontraste. ¿Sí? ¿Qué cambia, por ejemplo, cuando en lugar de usar disección, usamos usamos, por ejemplo, Newton? Pues la diferencia más que todo es que ahora vamos a usar una Newton Raphson, perdón. El método completo es el Raphson. Y bueno, aquí tienes que tener una derivada. Entonces la derivada sería 35. Voy a poner todo esto. Tenemos que recordar que aquí el cambio es este. Sería 35, 12. Si utilizas ese tienes que hacerlo de esta manera. Ya. Luego, aquí en Newton nada más es necesario tener un solo valor, es un método abierto. Se vuelve a checar esta predicción, se usa el valor se dice que no, valor de X va a ser igual al valor anterior. X de 0 va a ser igual al valor de X. La fórmula de Newton y el valor de X es en X de 0 dividida de la derivada de la función de X, a usar la función de Newton. Ok, entonces, aquí nada más hay que cambiarla, que sea X de 0, 0,
Y aquí x de 0. Hay que cambiarle también. Y todo lo demás es lo mismo. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es de que ahora cambiamos nuestra estrategia de búsqueda. En lugar de usar, de dividir a la mitad, a la mitad, a la mitad, lo único que estamos haciendo es utilizar la estrategia de Newton, de que por medio de la derivada, nosotros podemos lograr el, el encontrar una posible solución. Entonces, pues es importante porque de alguna manera tienes otra opción. Entonces el algoritmo prácticamente la idea nada más es que cambias tu estrategia de búsqueda. Si nos fijamos en el concepto de iterativo, sigue siendo igual. ¿Sí? Y lo importante, perdón, es que las condiciones de parada pues tenemos lo mismo. A ver, todo proceso iterativo va a tenemos aquí, cuando dice leer, estos son tus valores iniciales. Siempre vas a tener valores iniciales. Segundo, vas a tener un proceso que va a repetir aquí. Ese es el proceso repetitivo. Tercero, una estrategia de búsqueda, que esta es la estrategia. Algo que me permite ir cambiando, que me permita, o sea, que me haga que las cosas no sean siempre iguales. Y por último, en el hasta, la condición de parada. En este caso, pues se puede salir de varias maneras, ¿no? De que se puede salir con que realmente la función se volvió a cero, lo cual es la solución ideal. Se puede salir porque digas, aunque tenga una tolerancia a un error de tanto, para mí es válido. O se puede salir también con se puede salir en un momento dado con el hecho de que tú digas, el método ya no da una mejor solución, ya simplemente fue la única manera de lograrlo. Entonces esto sería el algoritmo. Hay una cosa que también es muy importante en el concepto de solucionar cosas, que es de que si algo ya te funciona, pues úsalo, no desperdicies como ahorita, ¿no? Que yo el código, no el código, sino la idea del algoritmo, y estoy usando simplemente ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en este caso, que yo voy a usar el punto, entonces reuso el algoritmo de Newton y digo, voy a hacerlo muy parecido, porque realmente entonces digo, voy a sacar la raíz, bueno, le voy a poner potencia para que sea lo de Excel. Potencia, pongo aquí, el mismo, y lo divido entre 5. No, creo que no es cierto, lo divido entre 7. Ese es el valor original del elemento que está siendo multiplicado. Le saco la raíz. Ese es mi despeje. Todo lo demás es igual, excepto la función de, de Newton. Aquí en este caso la función de Newton va a ser igual, en lugar de usar la función de Newton, lo que vamos a hacer es el despeje evaluándolo.
y ya. Aquí si se fijan, lo único que hay que hacer es el puro despeje y ya, eso es todo. Todo lo demás es prácticamente lo mismo. Es decir, ¿en qué se basa punto fijo? En un despeje. En que por medio del despeje vamos encontrando el valor de la función original. Es decir, no solucionas el problema con con tu función original, sino con una función semejante. Entonces, con esa función semejante, al solucionarla, solucionas tu valor original. Todo lo demás de que haces un, este, un chequeo de hasta dónde termina la función y demás es completamente lo mismo. O sea, las condiciones de parada siempre son iguales. Uh, por ejemplo, tú dices, no, pues, uh, ¿hasta cuándo vas a seguir trabajando? Puede ser hasta que ya te lleguen las condiciones de jubilación por edad y por años de servicio, o porque estés demasiado enfermo y ya no puedas continuar, o porque te moriste, o porque renunciaste. Entonces esas son tus condiciones de parada. En este caso las condiciones de parada son porque encontramos la raíz, que es la raíz ideal, o porque el valor del error pues es menor que cierto, o sea, es una tolerancia. Dices, pues ya con que tenga un error de un menor de una décima, ya, es perfectamente válido. O por último, porque el método ya no te da una mejor solución. Ya es esa solución, ya el método se traba y ya no avanza. Entonces esa es la última, que sería la solución aceptable. Continuando con esto, este es el método de Newton y el método viendo el método de Newton-Raphson, bueno, o copio, como les comentaba, si realmente todos los métodos pues, son muy parecidos, o sea, se basan en cosas muy parecidas, nada más que lo que cambia mucho es la estrategia de búsqueda. Por ejemplo, en Newton-Raphson, aprovechamos en secante, una derivada posible. Entonces, vamos a tener dos valores. Secante es un método abierto, digo cerrado, es decir, tiene todos los valores. Tienes así, entonces esta fórmula va a cambiar. Este, no me la sé de memoria. Entramos al material, aquí está. Entramos al material del curso. Prácticas, práctica 2, solución de raíces. Ok. Entonces le decimos que la fórmula de secante es viene aquí, es es los valores de x1 menos x, sería más o menos así. O sea, la función evaluada en x0 multiplica
el valor de x1 menos x0 dividido entre la función evaluada en x menos la función realmente la fórmula concuerde, que sería aquí. Esto también paréntesis para que no se vaya a quitar. Entonces este sería el valor de x1. Ok. El valor de x1. Vamos a hacer una variable auxiliar. El valor de hacemos el cambio de secante y luego le decimos que el valor de x0 al viejo valor 1, que sería x. Ya. Entonces aquí evaluamos aquí nada más hay un detalle interesante que hay que partirlo. Si x1 es igual a x0, detén también el porque si no vas a provocar una división. También lo colocas con división como tu condición de parada. Cambias un poquito las condiciones. Y le dices, si la función evaluada en x1 es 0, y haces exactamente lo mismo. O sea, de nuevo, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es de que en lugar de usar la fórmula de Newton, lo que estás usando es la fórmula de secante. Entonces, en la fórmula de secante, lo que haces es no es esto. En la fórmula de secante cambias la fórmula y cambias ciertos parámetros para que puedas seguir avanzando. Entonces, prácticamente todo lo demás se mantiene. O sea, ¿qué se mantiene? Pues se mantiene los valores iniciales, el concepto de un proceso repetitivo con cambios y se mantiene las condiciones de parada. Entonces, nosotros podemos ver que en todos los algoritmos, en estos 4 algoritmos, bueno, sí, son los 4 algoritmos, en todos ellos pues se genera lo mismo, o sea, tienes valores iniciales, 1 si es método abierto, 2 si es método cerrado, existe un proceso repetitivo, ese proceso repetitivo tiene que tener algún punto de cambio, porque si no obviamente jamás llegaríamos a la solución. Tienes una condición de parada, una condición en la que se tiene que detener el proceso iterativo. Y por último, tienes que ver qué tipo de solución te encontró. La solución ideal, la función se hace 0. La solución deseable, por lo menos llega a una tolerancia. Y la solución aceptable puede que pues, sea el método, por más que quiso, pues no pudo llegar a algo mejor. Sí, o sea, ya fue lo que
había un término que decía un amigo que decía más de 8 es vanidad. Bueno, porque era la mínima el 8, ¿no? Entonces, a veces es lo aceptable,